Imagina esto, las elecciones han terminado, todos respiran aliviados, creyendo que lo peor ya ha pasado. Pero, ¿y si te dijera que algo mucho más grande aún está por venir? Algo que muchos ignoran, pero que podría cambiar todo a nuestro alrededor. Como una sombra que pasa desapercibida, este evento se aproxima y trae una advertencia para aquellos que están atentos. ¿Conoces esa extraña sensación, como si el aire se volviera pesado y las cosas a nuestro alrededor no estuvieran del todo bien? No es casualidad. Las profecías hablan de un gran desafío que América aún debe enfrentar, algo para lo que pocos están realmente preparados. Y tal vez, solo tal vez, tú también lo hayas sentido, como una tensión que crece silenciosamente. ¿Pero estamos realmente listos para lo que está por venir? En 1993, un pastor llamado John MacArthur dio un sermón impactante titulado ¿Qué está mal con América? MacArthur, conocido por su manera directa y sincera de predicar, planteó una pregunta que, décadas después, sigue resonando. ¿Qué ha llevado a la sociedad estadounidense a alejarse tanto de los valores que alguna vez fueron su base? Para responder, MacArthur se apoyó en un versículo clave de la Biblia, en el libro de Romanos, capítulo 1. En este pasaje, el apóstol Pablo habla de cómo, en cierto momento, Dios los entregó a sus propios deseos. Esto significa que, cuando las personas deciden vivir de espaldas a Dios, ignorando su palabra y haciendo lo que quieren, Dios permite que sufran las consecuencias de esas decisiones. Según MacArthur, es como si Dios dijera, si insisten en seguir este camino, adelante. Verán a dónde los lleva. Durante su sermón, MacArthur explicó que esto no significa que Dios deje de amar a su creación. Pero cuando una sociedad entera decide repetidamente apartarse de lo bueno, de lo que es puro y verdadero, hay un punto en el que Dios les deja experimentar el fruto de sus decisiones. Y así, la sociedad comienza a alimentarse de sus propias elecciones, elecciones que a largo plazo se convierten en dolor, confusión y caos. A lo largo de la historia han existido momentos en los que Dios parece permitir que la humanidad viva las consecuencias de sus acciones sin intervención directa. Para MacArthur, eso es precisamente lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Los valores cristianos han sido dejados de lado y, en su lugar, han surgido valores que promueven la corrupción, la inmoralidad y la violencia. MacArthur advirtió que no se trata de una maldición mágica o un castigo arbitrario de Dios. Más bien, es el resultado natural de apartarse de los principios de amor y respeto enseñados por Jesucristo. Dios, en su infinita paciencia, espera que su pueblo se vuelva a Él. Pero cuando una nación decide cerrar sus oídos y ojos, Dios los entrega a aquello que han escogido, y las consecuencias inevitablemente llegan. Al reflexionar sobre el mensaje de MacArthur, la pregunta ¿qué está mal con América?, se vuelve más clara. Para el pastor, el problema radica en que, al abandonar la moralidad y los valores bíblicos, la sociedad se ha vuelto hacia sí misma, hacia sus deseos egoístas y temporales, dejando de lado la sabiduría y dirección divina. Cuando MacArthur mencionó que Dios entregó a las personas a sus deseos, se refería a un mensaje profundo en la Biblia, específicamente en Romanos, capítulo 1. Este pasaje es potente y a veces inquietante, porque muestra cómo, cuando una sociedad insiste en ignorar a Dios, Él eventualmente permite que sigan el camino que han elegido, aun cuando ese camino esté lleno de dolor y consecuencias. En el capítulo 1 de Romanos, el apóstol Pablo explica esta idea repetidamente. Primero, dice que Dios los entregó a los deseos de sus propios corazones, permitiéndoles caer en la inmoralidad sexual y el abuso de sus propios cuerpos. En otras palabras, Dios permite que sigan sus impulsos sin freno, porque ya no quieren escuchar su voz. Esto no significa que Dios los obligue a pecar, sino que les permite experimentar la vida sin su guía protectora. Luego, Pablo añade que, por esta razón, Dios también los entregó a pasiones vergonzosas. Aquí,
El texto describe cómo las personas buscan placer en cosas que los alejan de la bondad y pureza enseñadas por Dios. Es como si, al alejarse de Él, buscaran llenarse de cualquier otra cosa que pudieran encontrar, aunque esas cosas nunca logren llenar el vacío que solo Dios puede llenar. Finalmente, Pablo declara que Dios los entregó a una mente depravada. Esta es una de las frases más impactantes porque implica que la manera de pensar de esas personas se ha vuelto tan confusa y tan oscura que ya no pueden discernir entre el bien y el mal. Viven sin un sentido claro de propósito y moralidad, haciendo cosas que en otras circunstancias jamás hubieran considerado aceptables. Este mensaje de Romanos es como un reflejo de lo que MacArthur veía en su sociedad, un ciclo en el que las personas insisten en vivir apartadas de Dios y como resultado terminan atrapadas en una vida de confusión y dolor. Según MacArthur, Estados Unidos ha llegado a un punto donde las personas se han entregado a sí mismas a deseos y acciones que destruyen la integridad y el respeto por la vida. Esta entrega no es un acto de abandono de parte de Dios por falta de amor. Al contrario, es un acto de respeto a la libertad de elección que Él nos ha dado. Dios nos ha creado con la libertad para elegir, pero también permite que enfrentemos las consecuencias de nuestras decisiones. Y en esta libertad, algunos terminan en caminos oscuros, alejados de la paz y esperanza que provienen de seguir su guía. Es así como, al citar Romanos, MacArthur enfatiza que los problemas que enfrentamos no son solo cuestiones políticas o sociales, sino espirituales. Para él, la raíz de los problemas actuales se encuentra en un corazón endurecido, un corazón que se ha alejado de la bondad y de los valores enseñados por Dios, y que ahora enfrenta las consecuencias de esa decisión. Continuando con esta reflexión, MacArthur profundizó en cómo las decisiones que ha tomado la sociedad americana han contribuido a un estado espiritual crítico. Para él, no se trata simplemente de un cambio en la cultura o en las leyes, sino de algo mucho más profundo y serio, una elección colectiva de vivir de espaldas a Dios. MacArthur sostiene que la sociedad ha elegido conscientemente un estilo de vida que rechaza los principios bíblicos. En vez de seguir el camino de compasión, justicia y amor que enseña la Biblia, muchos han optado por una vida centrada en el placer, el egoísmo y la satisfacción personal sin considerar el impacto de estas decisiones. Esta elección de vivir sin Dios es, según él, lo que ha desencadenado una serie de problemas espirituales que afectan a toda la nación. En el sermón, él hablaba de las decisiones que se han tomado en diferentes aspectos de la vida cotidiana. Desde la manera en que tratamos a los demás hasta las leyes que promovemos, todas estas decisiones reflejan una tendencia a dejar de lado los valores bíblicos. MacArthur describía cómo, al rechazar el mensaje del Evangelio y desobedecer las enseñanzas claras de la Biblia, las personas están eligiendo un camino que inevitablemente lleva al caos y la desintegración de la moralidad. Para ilustrarlo, MacArthur mencionaba cómo estos cambios no suceden de un día para otro. Son el resultado de pequeñas decisiones acumuladas a lo largo del tiempo, decisiones que parecen inofensivas, pero que van erosionando lentamente los cimientos de la sociedad. Por ejemplo, decisiones como justificar el engaño, normalizar la avaricia o tolerar la injusticia, que parecen insignificantes, terminan produciendo una cultura en la que la gente se desconecta de la bondad y se sumerge en el egoísmo. Es aquí donde la Biblia advierte de manera clara: no os conforméis a este mundo. Este llamado implica no ceder ante los valores del mundo cuando contradicen los principios de amor y respeto de Dios. Pero, según MacArthur, América ha hecho exactamente lo opuesto. Ha decidido conformarse a los deseos y placeres del mundo, en lugar de mantenerse firme en los valores de Cristo. Al rechazar los principios de Dios, las personas están construyendo una sociedad donde la justicia, la compasión y la moralidad
pierden fuerza. Para MacArthur, esta elección es el camino directo hacia una vida vacía y sin propósito. Es como si la sociedad se hubiera vendido a un estilo de vida superficial, buscando llenar el vacío de su interior con cosas pasajeras, en vez de buscar el gozo y la paz que solo Dios puede dar. Esta observación de MacArthur no es solo una crítica, sino una advertencia. Él creía que una sociedad que escoge alejarse de Dios es una sociedad que se arriesga a enfrentar consecuencias severas, no solo en el plano social, sino también en el espiritual. A medida que MacArthur hablaba sobre las consecuencias de vivir una vida alejada de Dios, comenzó a conectar este tema con las profecías bíblicas sobre los tiempos finales. La Biblia, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, contiene mensajes que advierten sobre lo que sucederá en los últimos tiempos. Según las Escrituras, cuando una sociedad se aparta de los principios divinos, hay señales que comienzan a manifestarse, mostrando que el juicio de Dios podría estar cerca. Uno de los versículos clave sobre los últimos tiempos se encuentra en 1 Timoteo 4:1, donde el apóstol Pablo dice: el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe y seguirán a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Esto significa que, en lugar de adherirse a la verdad y al mensaje del Evangelio, muchas personas comenzarán a prestar atención a creencias que los alejan de Dios. Serán atraídas por ideas y prácticas que pueden sonar bien, pero que en realidad desvían sus corazones y mentes hacia algo peligroso y destructivo. Además, en Mateo 24, Jesús advierte que en esos tiempos finales muchas personas se alejarán de la fe. Habrá traiciones y odios entre unos y otros, y el amor de muchos se enfriará. Es importante destacar que Jesús identifica estos problemas como cuestiones del corazón. El odio, la traición y el desamor no son simplemente comportamientos externos, sino reflejos de un corazón endurecido y alejado de Dios. A medida que las personas pierden su conexión con el amor y la verdad de Dios, se vuelven más frías, más egoístas y más propensas a actuar en contra de sus propios hermanos. Esta advertencia de que el amor de muchos se enfriará es un recordatorio solemne de que el estado del corazón es fundamental. La Biblia enseña que Dios mira más allá de nuestras acciones externas. Él ve el corazón, y cuando el amor se enfría, es como si el corazón se endureciera, volviéndose insensible a lo bueno, a lo compasivo y a lo justo. MacArthur creía que estos tiempos de frialdad y separación espiritual ya se estaban manifestando en la sociedad, y que esto no era una simple coincidencia. Las profecías sobre los tiempos finales nos muestran que no solo habrá guerras, terremotos o hambrunas, sino también una batalla interna en el corazón de las personas. Cuando el amor y la compasión se extinguen, queda un vacío que puede ser llenado con amargura, odio y desesperanza. Esta batalla interna, que afecta a cada individuo, se convierte en una guerra espiritual más grande que marca una generación y posiblemente una era. Así, las profecías no solo son advertencias sobre eventos futuros, son un llamado a revisar el estado de nuestro corazón y de nuestra relación con Dios. En este contexto, MacArthur invitaba a todos a preguntarse: ¿cómo está mi corazón? Este llamado es especialmente relevante para aquellos que, aunque se consideran creyentes, pueden encontrar que sus corazones están endurecidos, quizás sin darse cuenta. El enfoque en las profecías bíblicas sobre los tiempos finales nos lleva directamente a una realidad que no podemos ignorar: el corazón humano. En su sermón, MacArthur no solo hablaba sobre eventos futuros, sino también sobre la raíz de esos eventos, la condición del corazón de las personas. En muchas partes de la Biblia, el corazón es visto como el centro de nuestras intenciones, deseos y acciones. Así que cuando la Biblia dice que el amor de muchos se enfriará, está describiendo un cambio profundo en el corazón de las personas. Esta expresión, el amor se enfriará,
Sugiere que la gente dejará de preocuparse genuinamente por los demás. Cuando alguien está desconectado de Dios y su verdad, su corazón se vuelve frío e insensible. Las relaciones se tornan superficiales y el interés en el bienestar de los demás se reemplaza por un deseo de satisfacer necesidades personales. Esto no solo afecta cómo tratamos a los demás, sino también cómo vemos el mundo y especialmente cómo nos relacionamos con Dios. El problema del corazón endurecido va más allá de la falta de amor. Un corazón que se enfría también se vuelve incapaz de sentir compasión, misericordia y arrepentimiento. Al final, el corazón frío no tiene lugar para Dios. Es como un campo que, después de una larga sequía, se vuelve estéril e incapaz de producir vida. Cuando el amor, la empatía y la compasión se apagan en una persona, dejan un vacío que muchas veces se llena con odio, resentimiento y orgullo. MacArthur advertía que esta condición es como una enfermedad espiritual que puede propagarse rápidamente. Cuando vemos que la sociedad en su conjunto está menos inclinada a ayudar al prójimo, a cuidar de los vulnerables o a actuar con bondad, eso es un reflejo de corazones que se están enfriando. Y lo más triste es que muchas veces las personas no se dan cuenta de que están experimentando esta frialdad. Simplemente viven sus vidas centradas en sus propios intereses, sin considerar cómo sus decisiones y acciones afectan a los demás. A lo largo de su sermón, MacArthur enfatizaba que la solución a este problema espiritual no es simplemente tratar de actuar mejor o ser más amable. La verdadera solución es permitir que Dios transforme nuestro corazón. En la Biblia, Dios promete dar un corazón nuevo a aquellos que se vuelven a Él. Este cambio, esta transformación espiritual, es esencial para que podamos vivir de acuerdo con sus principios y resistir la frialdad que parece inundar el mundo. La cuestión del corazón endurecido es tan profunda que incluso si intentamos vivir una vida moral y recta por nuestra cuenta, es muy difícil lograrlo sin la intervención de Dios. Es como si nuestro corazón estuviera roto o herido y solo el amor de Dios pudiera sanarlo y restaurarlo. MacArthur invitaba a todos a reflexionar sobre su propia vida y a preguntarse, ¿está mi corazón abierto a Dios o se ha endurecido? El análisis de MacArthur sobre la condición del corazón humano nos lleva a observar cómo esta frialdad espiritual ha comenzado a manifestarse en la cultura de maneras específicas y visibles. Una de las más alarmantes, según su visión, es el creciente interés por el paganismo y la brujería en Estados Unidos. Lo que antes se consideraba marginal o incluso tabú ha empezado a florecer y a ser aceptado como una alternativa espiritual para quienes buscan sentido en un mundo cada vez más confuso y fragmentado. Hace unos años, un artículo destacado en la prensa afirmaba que las prácticas de brujería y paganismo estaban experimentando un auge sin precedentes. Según este informe, millones de estadounidenses están explorando el mundo del ocultismo, la magia y las tradiciones espirituales alternativas. Para algunos es un acto de rebeldía, para otros es una forma de conectarse con algo más allá, en un mundo que parece vacío y carente de respuestas claras. MacArthur vio este fenómeno como una señal de que la gente estaba buscando algo que les diera poder o sentido, pero en lugares equivocados. En lugar de volverse a Dios, muchas personas han optado por el paganismo, buscando respuestas en prácticas antiguas que en su esencia rechazan a Dios. Es como si, al sentir el vacío en sus vidas, intentaran llenarlo con cualquier cosa, incluso si eso los aleja aún más de la verdad y del amor de Dios. Para ilustrar esta tendencia, MacArthur mencionó eventos como el Festival de Salem en Massachusetts, donde cada octubre se celebra una serie de rituales y festivales dedicados a la muerte y a las prácticas espirituales relacionadas con el ocultismo. Esta celebración atrae a cientos de miles de personas de todo el país, personas que desean experimentar, aunque sea por un momento, una conexión con lo sobrenatural. Este evento, que incluye rituales y exhibiciones de brujería,
simboliza cómo el interés por el paganismo ha pasado de la oscuridad a la luz pública. Algunos ven en este crecimiento del paganismo una simple curiosidad cultural, una moda pasajera. Sin embargo, MacArthur lo veía como una señal de advertencia, algo que revelaba hasta qué punto la sociedad estaba dispuesta a llenar el vacío espiritual sin importar los medios. La Biblia advierte en muchas ocasiones sobre los peligros de buscar poder y conocimiento fuera de la voluntad de Dios, ya que tales prácticas abren la puerta a influencias oscuras que pueden causar aún más confusión y dolor. MacArthur enfatizó que no se trata solo de una elección personal o de una exploración inocente. Al adentrarse en el paganismo y la brujería, las personas están, muchas veces sin saberlo, acercándose a algo que las aleja de Dios y las conecta con fuerzas espirituales que no pueden controlar. Este es el motivo por el cual las Escrituras son firmes en advertirnos que no busquemos a espíritus ni prácticas que no provengan de Dios. Lo que puede parecer una simple exploración o curiosidad se convierte en última instancia en una puerta abierta al peligro espiritual. Para aquellos que buscan una conexión espiritual, MacArthur alentaba a mirar a Dios como la verdadera fuente de paz y de respuestas, en lugar de volverse hacia prácticas que prometen poder, pero que al final solo traen más vacío y oscuridad. La proliferación del paganismo, entonces, es una consecuencia directa de la frialdad espiritual de la sociedad. Es el intento de llenar un espacio con algo que, lejos de saciar, lleva a una desconexión aún mayor del propósito que Dios tiene para cada persona. Este fenómeno de resurgimiento pagano se hace evidente cada octubre en un lugar icónico, Salem, Massachusetts. Esta pequeña ciudad, conocida por los juicios de brujas en el siglo XVII, ha sido transformada en un destino popular donde se celebra un evento llamado Festival de los Muertos. Durante esta festividad, las calles se llenan de visitantes, los locales adoptan temáticas de brujería y ocultismo, y los rituales dedicados a la muerte y al mundo de los espíritus ocupan el centro de atención. El Festival de los Muertos en Salem no es una simple fiesta de disfraces de Halloween. Es un evento donde los organizadores, algunos de ellos identificados como brujos o hechiceros, invitan a los asistentes a explorar el velo entre los vivos y los muertos. Es un llamado a conectar con el mundo espiritual, pero no en los términos que las Escrituras enseñan, sino a través de un enfoque que se alinea con el ocultismo y las prácticas paganas. Los rituales realizados en el festival están diseñados para permitir que los asistentes experimenten lo sobrenatural, creando un espacio donde se celebra y se honra lo macabro y lo oculto. Lo impactante es la magnitud del evento. Atrae a casi 1 millón de personas cada año, personas que recorren el país en busca de una experiencia de conexión espiritual. Esta multitud llena las calles, asistiendo a desfiles y rituales y visitando tiendas que venden artículos de brujería. Para algunos, esta es una manera de entretenerse. Para otros, es una búsqueda seria de contacto con lo desconocido. MacArthur advertía que este tipo de celebraciones son más que simples eventos culturales. Representan un símbolo de cómo la sociedad moderna ha llegado a normalizar y, en algunos casos, a romantizar el paganismo y la brujería. Lo que una vez fue considerado oscuro y prohibido, ahora se presenta como algo intrigante y atractivo. Incluso los medios de comunicación y la industria del entretenimiento ayudan a fomentar esta fascinación, presentando el ocultismo como algo fascinante y místico, cuando en realidad es una desviación que puede traer serias consecuencias espirituales. La Biblia es clara en su postura sobre tales prácticas. En varias partes del Antiguo Testamento, Dios advierte al pueblo de Israel que no busque consejo en espíritus o prácticas oscuras, ya que eso los llevaría a alejarse de Él y a poner su fe
en algo que no proviene de la verdad divina. En Deuteronomio 18, Dios instruye a su pueblo para que se mantenga alejado de brujos, hechiceros y cualquiera que practique la adivinación o trate de hablar con los muertos, porque estas prácticas son una forma de idolatría, de alejarse de la comunión con Dios. Entonces, ¿por qué la sociedad ha llegado a este punto? MacArthur veía esto como una manifestación de la frialdad espiritual. Al no encontrar sentido y paz en Dios, las personas buscan llenar el vacío con cualquier cosa que prometa algo mágico o sobrenatural, aunque eso implique participar en actividades que Dios ha advertido evitar. Al explorar estas prácticas, no solo están rechazando la guía de Dios, sino que se exponen a influencias espirituales que los llevan aún más lejos de la verdad y de la paz que solo Él puede dar. La celebración de Halloween y el Festival de Salem no son eventos aislados, son una representación de cómo la sociedad ha empezado a abrazar cosas que en su esencia representan una desconexión de los principios bíblicos. Para MacArthur, este cambio en la percepción y aceptación del paganismo es una señal clara de cómo una sociedad puede desviarse de los valores de Dios cuando su corazón se enfría y comienza a buscar alternativas en lugares que la alejan más de la verdadera fe. La creciente fascinación por el paganismo y la brujería en América es algo que la Biblia ya advertía hace miles de años. En el libro de Oseas, un profeta del Antiguo Testamento, Dios revela el dolor de ver a su pueblo buscando ídolos y falsos dioses. Las palabras de Oseas reflejan un amor roto, el de un Dios que ama profundamente a su pueblo, pero que lo ve desviarse hacia prácticas que solo traen destrucción. En Oseas 4, 12, 14, Dios describe cómo el pueblo ha comenzado a buscar respuestas y guía en objetos sin vida, en maderos, que según ellos podrían prever el futuro. Este tipo de comportamiento muestra una profunda desconexión de Dios y una dependencia en cosas creadas por manos humanas. Es impactante leer cómo el profeta describe al pueblo jugando a la prostitución espiritual, un término fuerte que implica la traición y el rechazo del amor y la protección de Dios en favor de falsos dioses. El lenguaje en este pasaje no es accidental. Cuando Oseas habla de idolatría, él lo compara con la infidelidad en un matrimonio, algo que provoca un dolor intenso y una pérdida de confianza. Dios, en su papel de esposo fiel, está llamando a su pueblo a regresar a Él, a dejar de confiar en ídolos y prácticas que los separan de la verdad. El problema no está solo en adorar a otros dioses, sino en lo que esa adoración representa, una entrega del corazón a algo que no puede ofrecer lo que Dios puede dar, y en cambio solo lleva al vacío. En esta advertencia, Dios menciona que la idolatría ha llevado al pueblo a comportamientos depravados. La idolatría no es solo una idea equivocada, afecta las acciones y decisiones, moldeando a las personas para actuar de maneras que jamás imaginarían si permanecieran cerca de Dios. Este alejamiento provoca un ciclo de comportamientos destructivos y, para MacArthur, esta advertencia antigua es tan relevante hoy como en tiempos de Oseas. La idolatría moderna puede no consistir en figuras de piedra o madera, pero se manifiesta en la búsqueda desenfrenada de poder, placer y cosas materiales, que son los ídolos contemporáneos. MacArthur señala que el llamado de Dios a través de Oseas es como un grito a la sociedad actual. Dios pide que dejemos atrás la idolatría, que no depositemos nuestra fe en cosas que solo nos apartan de Él. Porque cuando una nación entera se aleja de Dios, como lo hizo Israel, las consecuencias son inevitables. La decadencia moral, la confusión y el dolor se vuelven comunes. La Biblia nos muestra que estos ciclos de idolatría y castigo no son castigos en un sentido humano, sino que son el resultado natural de vivir desconectados de aquel que provee dirección y propósito. El mensaje de Oseas es claro y directo.
Aquellos que desobedecen y buscan fuera de Dios terminan enfrentando consecuencias que, aunque parecen severas, están destinadas a despertar sus corazones y hacerles ver que solo en Dios encontrarán paz verdadera. Para MacArthur, el mundo moderno está lleno de ídolos invisibles, ambiciones, poder, dinero, que desvían la atención de Dios. La advertencia de Oseas contra los ídolos es, en esencia, una advertencia contra cualquier cosa que ponga una barrera entre nosotros y Dios. Con el estudio de la idolatría y la desconexión de Dios en mente, MacArthur profundiza en un aspecto importante: los lugares donde Satanás parece establecer sus feudos, donde su influencia es palpable. En el libro de Apocalipsis, capítulo 2, se menciona a la iglesia de Pérgamo, una ciudad que Jesús describe como el lugar donde está el trono de Satanás. Esta mención es tan fuerte que hace reflexionar sobre cómo algunos lugares pueden llegar a ser centros de maldad, espacios donde la influencia de Satanás se siente más intensamente. La ciudad de Pérgamo, en tiempos antiguos, era famosa por sus templos dedicados a diferentes deidades paganas y prácticas de adoración a ídolos. Este trono de Satanás representaba el poder de las tinieblas y cómo, en ciertos momentos y lugares, el mal logra establecer bases firmes donde sus prácticas se intensifican y se celebran. MacArthur utiliza este concepto para explicar cómo Satanás intenta crear sus propios tronos en lugares que abrazan prácticas y filosofías contrarias a Dios. A lo largo de la historia, estas fortalezas del mal han aparecido en diversas partes del mundo, tomando diferentes formas según las culturas y las épocas. En la actualidad, según MacArthur, podemos ver ejemplos modernos de estos feudos espirituales en lugares donde el pecado es exaltado o el ocultismo es abrazado abiertamente. La adoración a lo material, la promoción de filosofías que rechazan a Dios y el crecimiento del paganismo son señales de que Satanás está trabajando para establecer su influencia en ciertos espacios. Así como Pérgamo fue un centro de idolatría y cultos paganos, algunos lugares hoy día parecen ser focos de poder oscuro, donde las personas se sienten atraídas por prácticas que los alejan de la verdad de Dios. La Biblia nos muestra que el mundo espiritual está en constante batalla. Así como los cristianos oran y buscan expandir la luz de Dios, Satanás y sus seguidores trabajan para establecer centros de influencia negativa. En el libro de Daniel se habla de una príncipe de Persia, una figura demoníaca que parece tener control sobre esa región. Esto refuerza la idea de que hay fuerzas espirituales que buscan influenciar y dominar territorios específicos, promoviendo el mal y la confusión. MacArthur relaciona esto con las tendencias culturales que vemos en la sociedad, como el rechazo a la moralidad bíblica y la celebración de prácticas contrarias a Dios. Así como Pérgamo fue llamada la ciudad del trono de Satanás por sus actividades paganas, hay lugares hoy donde la gente parece haber aceptado y abrazado la oscuridad. En esos lugares, las personas se ven atraídas por ideas y prácticas que parecen liberadoras, pero que en realidad solo las atan más al mal. El propósito de Satanás no es solo establecer control sobre ciertos lugares, sino también extender su influencia en las vidas de las personas, endureciendo sus corazones y alejándolos de la paz que solo Dios puede dar. MacArthur advierte que, si bien Satanás no tiene el poder de estar en todas partes al mismo tiempo como Dios, sí busca lugares estratégicos donde pueda maximizar su influencia y atrapar a las personas en la oscuridad. Es aquí donde el rol de los cristianos es crucial. Al igual que en Pérgamo, los cristianos hoy son llamados a mantenerse firmes y a resistir, aun cuando estén rodeados de prácticas que los presionen a comprometer su fe.
La advertencia en Apocalipsis a la iglesia de Pérgamo sigue siendo relevante. No debemos dejarnos seducir ni caer en los patrones de una sociedad que ignora a Dios. La advertencia contra los feudos espirituales de Satanás nos lleva a una pregunta crucial para los creyentes de hoy. ¿Qué ocurre cuando la iglesia empieza a mezclarse con los valores del mundo? En Apocalipsis, Jesús elogia a la iglesia de Pérgamo por mantenerse firme en su fe en medio de un ambiente hostil, pero también le reprocha haber cedido en ciertos aspectos, permitiendo que enseñanzas y prácticas contrarias a Dios se infiltraran entre sus miembros. Este compromiso no fue un hecho inmediato, sino el resultado de una serie de pequeñas concesiones que, en conjunto, erosionaron la pureza y la misión de la Iglesia. Para MacArthur, el problema de comprometer la fe es algo que enfrenta también la Iglesia moderna. Cuando la Iglesia busca ser relevante o aceptada por la sociedad, a menudo termina diluyendo su mensaje para no confrontar las prácticas pecaminosas que el mundo celebra. Es un proceso sutil. En lugar de mantenerse firme en la verdad de la Biblia, muchos creyentes y líderes religiosos optan por adaptar sus enseñanzas, evitando temas que podrían incomodar a la gente o hacer que pierdan popularidad. Este proceso, según MacArthur, es peligroso porque, al intentar complacer a todos, la Iglesia pierde su identidad y se vuelve indistinguible de la cultura secular. Un ejemplo claro es la manera en que algunas iglesias han empezado a tolerar e incluso a promover estilos de vida y filosofías que contradicen directamente las enseñanzas bíblicas. En lugar de hablar con claridad sobre temas morales, ciertos líderes prefieren no tocar asuntos delicados, temiendo ser juzgados o rechazados. Para MacArthur, este es el mismo tipo de compromiso que se infiltró en Pérgamo, una disposición a ceder terreno en nombre de la unidad o de la tolerancia, sin darse cuenta de que este terreno cedido aleja a las personas de la santidad que Dios llama a vivir. Lo que hace este compromiso aún más peligroso es que puede parecer algo inofensivo. A simple vista, adaptar ciertos mensajes o permitir ciertas prácticas podría parecer un esfuerzo de acercamiento a las personas. Sin embargo, MacArthur destaca que la Iglesia debe ser una luz en medio de las tinieblas y no una luz que se apaga al mezclarse con las sombras. Cuando la Iglesia permite que los valores del mundo influyan en su misión, su mensaje se debilita y su identidad como pueblo de Dios se diluye. Es importante recordar que para Dios la santidad no es una opción, es una característica esencial de su naturaleza, y Él llama a su pueblo a reflejar esta santidad. El llamado a ser santos como Él es santo no significa ser perfectos, sino vivir de manera diferente al mundo, mostrando en nuestras acciones y decisiones que pertenecemos a Dios. MacArthur nos recuerda que el verdadero amor hacia los demás no implica aprobar todo lo que hacen o creen. Significa guiarlos hacia la verdad, incluso cuando esa verdad es difícil de aceptar. A través de su análisis, MacArthur desafía a la Iglesia moderna a reconsiderar su compromiso con el mundo y a recordar su misión de ser una comunidad que proclama el mensaje de salvación y esperanza, sin hacer concesiones. Así como en Pérgamo, la Iglesia de hoy enfrenta presiones culturales que intentan cambiar su esencia. Pero MacArthur insiste en que debemos mantenernos fieles a lo que Dios nos enseña en su palabra, sin permitir que el deseo de agradar a la sociedad nos haga olvidar que nuestra misión es servir a Dios por encima de todo. En medio de esta advertencia contra el compromiso con el mundo, Apocalipsis nos presenta un ejemplo inspirador. Antipas, un mártir fiel que se mantuvo firme en su fe a pesar de la persecución y la muerte. En el mensaje a la iglesia de Pérgamo, Jesús elogia a los creyentes que no renunciaron a su fe, recordando a Antipas, quien fue asesinado por negarse a adorar a los dioses paganos de su época. Su historia se convierte en un poderoso recordatorio de lo que significa vivir con convicción
incluso cuando todo parece estar en contra. La historia de Antipas es breve, pero cargada de significado. Según la tradición, Antipas fue un líder en la iglesia de Pérgamo y se enfrentó a una presión constante para comprometer su fe. Las autoridades de su tiempo intentaron persuadirlo de abandonar su lealtad a Cristo y adoptar las prácticas religiosas paganas que dominaban la ciudad. Sin embargo, Antipas se negó a ceder. Para él, el mensaje de salvación y la fidelidad a Dios eran más importantes que cualquier comodidad o seguridad personal. El costo de esta firmeza fue alto. Las autoridades de Pérgamo decidieron hacer de Antipas un ejemplo, ejecutándolo de una manera brutal. Lo colocaron dentro de una figura de bronce con forma de toro y encendieron un fuego debajo de esta, haciendo que el calor lo consumiera lentamente. La intención era asustar a otros creyentes, haciéndoles ver las consecuencias de negarse a adorar a los ídolos. Sin embargo, en lugar de escuchar gritos de agonía, quienes presenciaron su martirio dicen que Antipas oraba y cantaba hasta su último aliento. MacArthur considera la historia de Antipas como un testimonio de fe que debe inspirar a la iglesia actual. La fidelidad de Antipas, que prefirió enfrentar una muerte dolorosa antes que traicionar su fe, es una muestra del poder transformador de Dios en la vida de aquellos que deciden seguirlo de todo corazón. Para él, el martirio de Antipas representa la resistencia que los cristianos están llamados a tener cuando el mundo presiona para que se ajusten a sus estándares y se aparten de la verdad. El ejemplo de Antipas desafía a cada creyente a evaluar el nivel de compromiso que tiene con su fe. Nos invita a reflexionar sobre lo que estaríamos dispuestos a sacrificar por amor a Dios y si seríamos capaces de mantenernos firmes, como Él, en tiempos de persecución. Aunque hoy en día las circunstancias pueden ser distintas, la presión para que los cristianos comprometan sus valores sigue existiendo. Y la historia de Antipas nos recuerda que la fe verdadera no busca aprobación humana, sino la fidelidad a Dios. Antipas fue una luz en medio de la oscuridad, y su vida y muerte nos invitan a no temer el rechazo ni la oposición. Al recordar su valentía, MacArthur insta a los creyentes a rechazar los compromisos que el mundo ofrece y a vivir con la misma determinación de ser fieles a Cristo, sin importar las circunstancias. El ejemplo de Antipas resalta el compromiso y la valentía de mantenerse fiel a Dios, aún bajo amenaza de muerte. Pero para aquellos que no enfrentan una persecución tan directa, las estrategias de Satanás pueden ser más sutiles. En lugar de emplear una opresión visible, a menudo usa tácticas silenciosas y psicológicas para debilitar la fe. MacArthur señala que Satanás no solo busca destruir la fe de los creyentes mediante la violencia o la intimidación, sino que también trabaja para dividir, desanimar y llevarlos al compromiso con el mundo. Dividir es una de sus tácticas favoritas. Satanás sabe que un pueblo unido en su fe es difícil de vencer. Por eso, se esfuerza en sembrar discordia y desconfianza entre los creyentes. MacArthur observa que muchas iglesias, en lugar de unirse en amor y propósito, se ven afectadas por conflictos internos que dividen a sus miembros. Estas divisiones pueden surgir por diferencias de opinión, celos o malentendidos, y en ocasiones el conflicto se extiende hasta causar rupturas entre familias y comunidades de fe. Para Satanás, esta es una victoria. Un pueblo de Dios dividido es un pueblo que pierde fuerza y pierde su capacidad de testimonio ante el mundo. Otra de las tácticas de Satanás es el desánimo. A menudo trata de hacer que los creyentes se sientan incapaces, indignos o insuficientes. Este sentimiento de desánimo puede llevar a muchos a pensar que sus esfuerzos por vivir una vida de fe son en vano. MacArthur destaca que el desánimo es especialmente peligroso porque puede llevar a la apatía. Un creyente desanimado es alguien que ya no encuentra motivación para orar, leer la Biblia
o involucrarse en su comunidad. En este estado, el cristiano comienza a perder la esperanza y la fe, quedando vulnerable a influencias externas. Finalmente, la táctica del compromiso es quizás una de las más sutiles. Satanás no siempre intenta que los creyentes abandonen su fe de inmediato. Muchas veces, su objetivo es lograr que hagan pequeñas concesiones, compromisos que parecen inofensivos, pero que, con el tiempo, los alejan de Dios. MacArthur subraya que estos compromisos suelen iniciar con actitudes permisivas hacia ciertos comportamientos o ideologías que no se alinean con la palabra de Dios. Es posible que una persona piense que no es tan grave aceptar ciertas ideas o conductas, pero con el tiempo, estos compromisos pueden crecer y acabar reemplazando la verdad bíblica por una filosofía secular. Estas tácticas, aunque distintas en su enfoque, buscan el mismo objetivo: alejar a los cristianos de la verdad y debilitar su relación con Dios. MacArthur exhorta a los creyentes a ser vigilantes, a reconocer estos métodos y a resistirlos. La mejor manera de contrarrestar estas estrategias es permanecer firmes en la palabra de Dios y nutrir la fe a través de la oración y la comunión con otros creyentes. Satanás sabe que una comunidad de fe fortalecida en amor y convicción es un testimonio poderoso y hará todo lo posible para evitar que esa unidad y fortaleza se mantengan. A pesar de los intentos de Satanás de dividir, desanimar y llevar al compromiso, Dios promete una recompensa especial para aquellos que se mantienen fieles a Él. En Apocalipsis, Jesús habla de una maná escondido que Él dará a los que vencen. Este término enigmático, maná escondido, ha sido interpretado de diferentes maneras, pero en esencia representa la provisión divina, una muestra de cómo Dios cuida y alimenta espiritualmente a quienes perseveran en su fe. El maná, en la historia bíblica, fue el alimento milagroso que Dios dio al pueblo de Israel durante su travesía en el desierto. Cada día, Dios les proveía este maná, recordándoles que Él era su sustento y que podían confiar en Él en todo momento. De la misma manera, esta promesa de maná escondido para los fieles en Apocalipsis simboliza el sustento espiritual que Dios ofrece a aquellos que enfrentan pruebas y rechazan las tácticas de Satanás. MacArthur resalta que, al hablar de esta promesa, Jesús no se refiere a un premio físico o material, sino a una provisión espiritual que fortalece y nutre el alma de los que permanecen en Él. En tiempos de lucha, cuando la presión para comprometer la fe es intensa, Dios promete dar a sus hijos la fuerza y el alimento espiritual necesarios para continuar. Este maná escondido es un recordatorio de que, aunque el camino pueda ser difícil y solitario, nunca estamos realmente solos. Dios está presente, proveyendo en maneras que quizás no siempre comprendamos, pero que son reales y efectivas. Para MacArthur, esta promesa divina también es un llamado a vivir con una esperanza firme. Los creyentes deben recordar que su esfuerzo y perseverancia no son en vano. Aunque las pruebas sean muchas y las tentaciones constantes, Dios está al tanto de cada sacrificio y cada acto de fidelidad. Él, en su amor y justicia, recompensa a aquellos que permanecen fieles en su caminar. La promesa del maná escondido nos recuerda que Dios honra la fe y el compromiso y que Él tiene una recompensa especial para los que vencen las pruebas. Además del maná escondido, Jesús también menciona en Apocalipsis otra promesa, una piedra blanca con un nuevo nombre escrito en ella, conocido solo por quien la recibe. Esta piedra blanca ha sido interpretada como un símbolo de aceptación, pureza y acceso a la presencia de Dios. En la época romana, una piedra blanca a menudo se usaba como entrada para eventos especiales o como símbolo de victoria en competencias. Así, esta piedra blanca con un nombre nuevo representa el reconocimiento y la bienvenida de Dios a aquellos que permanecen fieles. MacArthur destaca que esta promesa de un nombre nuevo es también una muestra de la relación personal e íntima
que Dios tiene con cada uno de sus hijos. Un nuevo nombre significa una nueva identidad en Cristo, una transformación que refleja nuestra conexión única y especial con Él. Es una promesa de que, al vencer las pruebas, no solo somos reconocidos, sino también renovados y restaurados en la presencia de Dios. Estas promesas, tanto el maná escondido como la piedra blanca, son recordatorios de que Dios es fiel y que su recompensa es real y eterna. Para los que enfrentan las tácticas de Satanás y las presiones del mundo, estas promesas ofrecen esperanza y motivación para seguir adelante. En última instancia, MacArthur recuerda que aunque el camino de la fe pueda ser desafiante, la recompensa de permanecer fieles a Dios es incomparable y eterna, una esperanza que sostiene a los creyentes hasta el final. La promesa del maná escondido y la piedra blanca nos recuerda que la fe y la fidelidad a Dios se verán recompensadas, pero estos dones divinos no llegan sin antes enfrentar pruebas. Uno de los desafíos más evidentes para la fe cristiana es el constante cambio de valores y normas en la sociedad. MacArthur observa que la moralidad de las culturas humanas siempre está en transformación y que los cristianos, a lo largo de la historia, han tenido que encontrar maneras de vivir su fe en medio de estas corrientes cambiantes. La historia muestra que las normas sociales son influenciadas por eventos y movimientos que redefinen lo que se considera aceptable. Por ejemplo, durante la época victoriana, ciertos valores como el recato y la formalidad definían lo que era apropiado en la sociedad británica. Sin embargo, estas normas cambiaron después de eventos traumáticos como la Primera y la Segunda Guerra Mundial, cuando las prioridades de la gente se modificaron y con ellas su percepción de lo que era moralmente correcto. MacArthur argumenta que estos cambios en las normas sociales no solo ocurren por azar, a menudo son el resultado de un desvío gradual de los principios bíblicos. Un cambio similar ocurrió después de la Gran Depresión y la crisis financiera de 2008. Las personas comenzaron a ver el éxito y la seguridad en términos más materiales, poniendo énfasis en la acumulación y la estabilidad financiera como medida del bienestar. Al valorar solo lo tangible, la sociedad comenzó a apartarse de la importancia de los valores espirituales. Y esto se reflejó en una cultura que persigue la comodidad y el éxito personal, en lugar de la fidelidad y el servicio a Dios. La tecnología también ha tenido un impacto significativo en la moralidad de la sociedad. Con la llegada de la televisión, la música popular y, más recientemente, Internet, el acceso a todo tipo de contenido se ha vuelto instantáneo y global. Lo que antes se consideraba inapropiado o inmoral, ahora está al alcance de todos, y muchas de estas influencias no promueven los valores de Dios. La violencia, la inmoralidad y la idolatría son temas comunes en el entretenimiento moderno, que tiende a normalizar comportamientos que, según la Biblia, llevan al pecado y la desconexión de Dios. MacArthur señala que esta constante evolución cultural representa una amenaza para la fe cristiana, ya que puede llevar a muchos a comprometer sus valores y adaptarse a los nuevos estándares del mundo. En lugar de mantenerse firmes en la palabra de Dios, algunos cristianos pueden verse tentados a adoptar los valores de la cultura contemporánea para evitar ser vistos como anticuados o intolerantes. Pero en su advertencia, MacArthur nos recuerda que la moralidad bíblica no es negociable ni cambia con el tiempo. Dios, en su santidad, no se adapta a las modas culturales. Al contrario, Él nos llama a vivir según sus principios eternos, aunque esto signifique ir en contra de las corrientes del mundo. La Biblia dice: «No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta». Romanos 12:2. Este llamado a la transformación implica resistir la tentación de conformarnos a lo que el mundo considera aceptable y recordar
que nuestra identidad y propósito están en Dios. Vivir de esta manera no es fácil, especialmente en una sociedad donde la moralidad es cada vez más relativa y personalizada, pero MacArthur anima a los creyentes a mantenerse fieles, recordando que Dios honrará esa fidelidad. El cambio de valores y normas en la sociedad no solo ha resultado en una cultura que se distancia de Dios, sino que también ha llevado a la normalización de comportamientos que, anteriormente, eran vistos como reprochables o inmorales. MacArthur señala que, en una sociedad en la que la verdad es relativa, el pecado deja de verse como algo negativo y comienza a ser celebrado o incluso promovido como una forma de autenticidad o libertad personal. Un claro ejemplo de esta normalización es la manera en que las relaciones sexuales fuera del matrimonio han pasado de ser un tema tabú a ser una práctica comúnmente aceptada. En generaciones pasadas, la idea de vivir juntos antes del matrimonio o tener relaciones fuera del vínculo matrimonial era vista con desconfianza y crítica. Sin embargo, en la actualidad, estos comportamientos se consideran parte del proceso de autodescubrimiento o incluso como algo necesario antes de tomar el compromiso del matrimonio. Según MacArthur, este cambio no solo refleja una cultura más permisiva, sino un rechazo directo a los principios bíblicos que enseñan el valor de la pureza y la santidad del matrimonio. Otro ámbito en el que se observa este cambio es el entretenimiento. Programas de televisión, películas y música celebran la violencia, la infidelidad, el consumo de sustancias y otros comportamientos que anteriormente habrían sido censurados o evitados. Hoy en día, estos temas no solo son parte de la narrativa, sino que se presentan como algo atractivo o empoderador. Para MacArthur, esta promoción de la oscuridad como algo interesante es una señal de una sociedad que se ha apartado de la luz de Dios. La tecnología ha jugado un rol clave en esta normalización. Con la proliferación de las redes sociales y el acceso a contenido de todo tipo, la gente está expuesta a ideas y conductas que se presentan como normales. Y al ver que otros las practican y reciben aprobación, el estándar de lo que es aceptable se ajusta gradualmente. El pecado, que antes causaba vergüenza o arrepentimiento, ahora es considerado una elección personal o una expresión de libertad. Y quienes se oponen a estas prácticas pueden ser vistos como retrógrados o intolerantes. Además, MacArthur advierte que esta normalización del pecado también se ha infiltrado en algunos sectores de la Iglesia. Con el deseo de ser inclusivos o relevantes, algunas congregaciones han optado por omitir o reinterpretar las enseñanzas bíblicas que confrontan el pecado. Esto ha llevado a una especie de fe selectiva, en la cual se escogen y adaptan solo aquellos principios que no desafían la cultura moderna, ignorando las partes de la Biblia que llaman al arrepentimiento y a la santidad. Sin embargo, MacArthur recuerda que el pecado sigue siendo pecado, sin importar cómo la sociedad lo enmarque. La Biblia enseña que el pecado separa a las personas de Dios, y que el arrepentimiento es esencial para una relación auténtica con Él. Normalizar el pecado es, en última instancia, una forma de minimizar la gravedad de esa separación, de hacer que la gente se sienta cómoda en un estado que, según la Escritura, lleva a la muerte espiritual. Este aumento del pecado y su aceptación generalizada en la sociedad actual es una señal de alerta para los creyentes. Para MacArthur, los cristianos no deben conformarse a los estándares del mundo, sino recordar que la verdad de Dios no cambia. Incluso cuando la cultura promueva valores y comportamientos contrarios a los principios bíblicos, los creyentes están llamados a ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Mateo 5, 13, 16, viviendo de una manera que refleje la santidad y la justicia de Dios, y recordando que su vida es un testimonio de su verdad,
en medio de una sociedad en constante cambio. Con la normalización del pecado y el desvío de los principios bíblicos, MacArthur advierte sobre otro fenómeno que la Biblia predice para los últimos días: la apostasía. La apostasía, o el abandono de la fe, es mencionada en varios pasajes de las Escrituras como un signo de los tiempos finales, y está estrechamente ligada al surgimiento de doctrinas de demonios que buscan alejar a las personas de la verdad. En 1 Timoteo 4:1, el apóstol Pablo afirma que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Este versículo nos ofrece una visión clara de cómo el enemigo trabaja para seducir a los creyentes y alejarlos de la pureza del Evangelio. MacArthur observa que estas doctrinas de demonios no siempre son abiertas o evidentes. Al contrario, muchas veces aparecen disfrazadas de ideas atractivas o enseñanzas que apelan a la lógica humana. Doctrinas que prometen empoderamiento, prosperidad o autoaceptación pueden, a primera vista, parecer inofensivas e incluso deseables, pero a menudo esconden un mensaje que contradice la palabra de Dios. La promesa de que todos los caminos llevan a Dios, o de que ser una buena persona es suficiente para alcanzar la salvación, son ejemplos de enseñanzas que seducen a muchos, pero que en realidad apartan del verdadero mensaje de arrepentimiento y fe en Jesucristo. En la actualidad, este fenómeno puede observarse en el surgimiento de movimientos espirituales y filosofías que aparentan tener elementos de verdad, pero que se desvían de las enseñanzas bíblicas fundamentales. Algunas doctrinas modernas promueven la idea de que el hombre es inherentemente bueno y que solo necesita reconectar con su yo interior para alcanzar la paz y la realización. Pero la Biblia enseña que todos hemos pecado y que necesitamos la redención que solo Cristo puede ofrecer. Ignorar este aspecto central del Evangelio es caer en una doctrina engañosa que, aunque parezca positiva y alentadora, priva a las personas de la oportunidad de reconocer su necesidad de salvación. MacArthur enfatiza que estas doctrinas de demonios no solo confunden a los no creyentes, sino que también afectan a la Iglesia. Algunos líderes cristianos han adoptado enseñanzas que suavizan el mensaje del Evangelio para hacerlo más agradable o accesible a las masas. Esto puede incluir omitir temas como el pecado, el juicio o la necesidad de arrepentimiento, con el fin de evitar controversias. Para MacArthur, esta es una forma de compromiso que expone a la Iglesia al peligro de perder su identidad y caer en la apostasía. La apostasía es, en última instancia, un rechazo a la verdad. Cuando las personas eligen seguir doctrinas que se alinean más con sus deseos o con la cultura moderna, en lugar de permanecer en la verdad de Dios, se están alejando de la verdadera fe. Y esta apostasía, según las Escrituras, no solo afecta a individuos, sino a comunidades enteras. MacArthur hace un llamado urgente a los creyentes para que permanezcan vigilantes y eviten ser seducidos por enseñanzas que, aunque atractivas, son incompatibles con la palabra de Dios. En este contexto, la apostasía y las doctrinas de demonios no son solo un problema teológico o doctrinal, representan una amenaza real para la fe de millones. Las palabras de Pablo nos advierten que, en los últimos días, la presión para apartarse de la fe será intensa y que solo aquellos que se mantengan firmes en la verdad de Dios podrán resistirla. Con el avance de la apostasía y la aceptación de doctrinas de demonios, la sociedad empieza a experimentar una inversión completa de valores, donde lo que antes era visto como bueno y santo es ahora rechazado y considerado anticuado o incluso peligroso. La Biblia también profetiza esta inversión, y en Isaías 5:20 se advierte claramente: «Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce
y lo dulce por amargo. Para MacArthur, esta advertencia es una descripción precisa de los tiempos actuales. La inversión de valores no solo se ve en el ámbito secular, sino que también se ha infiltrado en algunos círculos cristianos, donde ciertos principios bíblicos son reinterpretados o rechazados para alinearse con las tendencias sociales. Los valores que una vez fueron pilares de la fe, como la santidad, el respeto por la vida y el matrimonio, están siendo reemplazados por ideas que presentan el pecado como algo liberador o natural. Uno de los ejemplos más evidentes de esta inversión es la manera en que el respeto por la vida ha perdido valor en muchas sociedades modernas. En lugar de proteger la vida desde su concepción, cada vez más países promueven leyes que permiten el aborto, justificándolo como un derecho individual. MacArthur argumenta que esta mentalidad refleja una inversión de valores, donde lo que antes era considerado sagrado, la vida humana, ahora es tratado como algo secundario o prescindible. Lo que Dios creó y declaró bueno está siendo desechado en nombre de una libertad que en realidad esclaviza al hombre en una vida sin propósito ni respeto por el Creador. Otro ámbito donde se observa esta inversión es en la definición de la familia y el matrimonio. Lo que antes era visto como la unión sagrada entre un hombre y una mujer ha sido redefinido por muchas sociedades para incluir diversas configuraciones, ignorando el diseño que Dios estableció desde el principio. Esta reconfiguración de la familia no es solo un cambio cultural, es un rechazo a la estructura que Dios creó para la salud y el bienestar de la sociedad. MacArthur observa que la promoción de estas nuevas formas de familia puede parecer inclusiva o progresista, pero en el fondo representa una rebelión contra los valores que Dios nos ha dado. Además, MacArthur llama la atención sobre cómo el orgullo y la autoexaltación han reemplazado a la humildad y la reverencia a Dios. La sociedad moderna promueve una mentalidad de sé tú mismo y haz lo que te haga feliz, sin importar si esas acciones van en contra de los principios bíblicos. La búsqueda de placer personal se ha convertido en una prioridad, y aquellos que intentan vivir de acuerdo con los valores de Dios son a menudo criticados o vistos como intolerantes. MacArthur señala que esta inversión de valores no es solo un fenómeno cultural, es una señal de cómo el enemigo trabaja para distorsionar la creación de Dios. Satanás no solo busca que las personas pequen, sino que se convenzan de que el pecado es algo bueno, algo que las hace libres o auténticas. En lugar de ver el pecado como algo que lastima y separa de Dios, el mundo lo presenta como un camino de autodescubrimiento y autoafirmación. Para los creyentes, vivir en una sociedad que llama bueno a lo malo y malo a lo bueno es un desafío constante. La presión para conformarse y aceptar estos valores invertidos es fuerte, pero MacArthur recuerda que los cristianos están llamados a ser luces en medio de las tinieblas. Filipenses 2:15. Esto significa no solo evitar caer en la trampa de estos valores distorsionados, sino también ser valientes al confrontarlos y mostrar la verdad de Dios con amor y firmeza. Esta inversión de valores, lejos de ser solo un cambio social, es una advertencia para los creyentes. Muestra cómo el mundo está cada vez más dispuesto a rechazar a Dios y a llamar bueno a lo que Él condena. MacArthur insta a los cristianos a no dejarse intimidar por esta inversión, sino a recordar que aunque el mundo dé la espalda a la verdad, la palabra de Dios permanece inmutable y es la única guía segura en tiempos de confusión. En un mundo donde los valores han sido invertidos y el pecado se normaliza, los creyentes enfrentan una amenaza interna, el enfriamiento espiritual. Jesús mismo advirtió que, en los últimos días, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mateo 24:12. Este enfriamiento espiritual, según MacArthur, no es algo que ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso lento y sutil,
donde el corazón se va endureciendo y la pasión por Dios comienza a decaer ante la presión de la cultura. El frío espiritual se manifiesta de muchas formas, y una de las más comunes es la pérdida de compasión y amor hacia los demás. Cuando el pecado y la maldad se convierten en parte de la vida diaria, es fácil volverse insensible a las necesidades y el sufrimiento de otros. El amor comienza a ser visto como una carga, algo que exige esfuerzo y sacrificio, y el egoísmo, disfrazado de autocuidado o priorizarse a uno mismo, se convierte en el nuevo estándar. MacArthur advierte que para un creyente, este enfriamiento es un signo alarmante de que su conexión con Dios y con los demás se está debilitando. La solución para evitar este frío espiritual es permanecer en comunión constante con Dios, permitiendo que su amor renueve y ablande nuestros corazones diariamente. MacArthur enfatiza la importancia de buscar a Dios en la oración y en la lectura de su palabra. La oración no solo es un momento de pedir, sino también de recibir el amor y la paz que solo Dios puede dar. Al acercarnos a Dios, Él llena nuestro corazón de su amor, capacitándonos para ver a los demás con compasión, incluso en medio de una sociedad que ha perdido la sensibilidad hacia el prójimo. Además de la oración, el amor se cultiva y fortalece en comunidad. La Biblia nos anima a no abandonar el hábito de congregarnos, porque es en la comunión con otros creyentes donde recibimos ánimo, apoyo y corrección. Vivir la fe en aislamiento es peligroso, ya que facilita el enfriamiento y permite que el desánimo y el egoísmo se apoderen del corazón. Al compartir con otros, los creyentes son recordados de las verdades de Dios y encuentran fortaleza para resistir las presiones del mundo. MacArthur subraya que el amor verdadero no se mide solo en palabras, sino en acciones. Jesús enseñó que el amor a Dios y al prójimo son los mandamientos más grandes y que de ellos dependen todos los demás mandamientos. Mateo 22, 37, 40. Para evitar que el amor se enfríe, es necesario practicarlo diariamente, mostrando gracia y compasión a quienes nos rodean, incluso cuando estos valores no sean populares. Es en estas acciones de amor donde el carácter de Cristo se refleja y donde el mundo puede ver una diferencia real en el pueblo de Dios. Mantener el amor vivo en tiempos de pecado requiere disciplina y una entrega constante a Dios. Pero MacArthur recuerda que Dios es fiel y siempre responderá a un corazón dispuesto. Cuando nos entregamos completamente a Él, su Espíritu renueva nuestras fuerzas, enciende nuestro amor y nos equipa para vivir con un corazón sensible y lleno de compasión, sin importar cuán fríos puedan ser los tiempos en los que vivimos. Para MacArthur, la resistencia al frío espiritual y la preservación del amor no pueden lograrse en soledad. En un mundo cada vez más hostil a la fe cristiana, la comunidad de creyentes se convierte en un refugio vital y en una fuente de fortaleza espiritual. La Iglesia, tal como la concibió Dios, es una familia donde los cristianos encuentran consuelo, apoyo y guía para enfrentar las pruebas de la vida. Desde el comienzo de la Iglesia, la comunión entre los creyentes ha sido fundamental para mantener viva la fe. En el libro de los Hechos vemos cómo los primeros cristianos se reunían constantemente para orar, compartir el pan y apoyarse mutuamente en sus necesidades. Ellos sabían que para vivir como seguidores de Cristo necesitaban la fortaleza y el aliento de otros que compartían su fe. Esta comunidad no era simplemente una reunión social, era un lugar de crecimiento y transformación espiritual. MacArthur observa que, en la actualidad, muchas personas subestiman el poder de la comunidad cristiana. En una cultura que valora la independencia y el individualismo, es común que algunos creyentes vean la iglesia como opcional o piensen que pueden vivir su fe de manera aislada. Sin embargo, la vida cristiana nunca fue diseñada para ser vivida en solitario. Dios nos ha llamado a ser parte de su cuerpo,
donde cada miembro tiene un rol único y necesario. Al separarnos de esta comunidad, nos volvemos vulnerables al frío espiritual y a las influencias del mundo. En la comunidad cristiana, los creyentes encuentran amigos, mentores y compañeros que los ayudan a mantenerse firmes en la fe. Es en la comunión donde se aprende a amar, a perdonar y a servir a otros, reflejando el amor de Dios en nuestras relaciones. Además, la comunidad provee un ambiente donde podemos compartir nuestras luchas y dudas, sin temor a ser juzgados, y donde podemos recibir consejo y dirección de aquellos que han caminado antes que nosotros. MacArthur destaca que, en tiempos de prueba, la comunidad de fe es un ancla que sostiene al creyente. Cuando enfrentamos dificultades, tentaciones o momentos de desánimo, los hermanos en la fe están allí para levantarnos en oración, recordarnos las promesas de Dios y alentarnos a seguir adelante. Este apoyo no solo nos ayuda a perseverar, sino que nos permite experimentar el amor de Dios de manera tangible. Sentirnos acompañados y saber que otros oran por nosotros fortalece nuestra fe y nos recuerda que no estamos solos en nuestro caminar. Además, la comunidad cristiana actúa como un testimonio poderoso ante el mundo. Jesús dijo que en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos con los otros. Juan 13:35. La unidad y el amor que los creyentes muestran entre sí es una prueba de la presencia de Dios en sus vidas. En una sociedad marcada por el individualismo y la fragmentación, una comunidad cristiana que se ama y se apoya es una luz que muestra la diferencia que Cristo hace en quienes le siguen. Para MacArthur, la comunidad de fe no es solo un lugar de reunión, sino una fortaleza espiritual donde los creyentes son equipados para resistir las influencias del mundo y para crecer en amor y servicio. Es en la iglesia donde encontramos las herramientas y el apoyo para vivir de acuerdo con los valores de Dios, y donde somos constantemente recordados de nuestro llamado a ser luz en medio de la oscuridad. Así, la comunidad cristiana se convierte en un refugio, un lugar donde el amor se cultiva, la fe se fortalece y el Espíritu Santo obra en unidad entre los creyentes. En tiempos de apostasía y de inversión de valores, es en esta comunidad donde los cristianos encuentran el ánimo y la fortaleza para mantenerse fieles a Dios, sabiendo que su promesa de estar presente donde 2 o 3 se reúnen en su nombre sigue vigente y real. La importancia de la comunidad cristiana en tiempos de prueba y de frío espiritual lleva naturalmente a una última reflexión: el llamado a la fidelidad y a cumplir la gran comisión. Después de haber explorado los desafíos que enfrentan los creyentes en un mundo que cada vez más rechaza la verdad de Dios y normaliza el pecado, MacArthur subraya que la misión de los cristianos no es solo mantenerse firmes en la fe, sino también compartir activamente el mensaje de salvación. La gran comisión, dada por Jesús antes de ascender al cielo, es clara: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Mateo 28, 19, 20. Esta no es solo una sugerencia, es una orden directa de nuestro Señor, un llamado a llevar el Evangelio a todos los rincones de la tierra. Para MacArthur, el cumplimiento de esta misión es más urgente que nunca, especialmente en una época donde tantas personas han caído en la confusión espiritual y en doctrinas engañosas. Pero cumplir la gran comisión no es una tarea fácil. Exige valentía, disciplina y una profunda conexión con Dios. En un mundo que constantemente invita al compromiso y a diluir la verdad, ser un testigo fiel implica enfrentar críticas, rechazo e incluso persecución. Sin embargo, MacArthur recuerda que Jesús mismo prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Esta promesa no solo nos da consuelo, sino que nos asegura que no estamos solos en esta tarea. Cristo mismo nos capacita
y nos acompaña en cada paso. Un elemento esencial para cumplir la gran comisión es vivir una vida que refleje la verdad y el amor de Dios. Las palabras y los sermones pueden ser impactantes, pero el testimonio de una vida transformada tiene un poder inmenso. MacArthur enseña que, al vivir en obediencia y santidad, los creyentes muestran al mundo una alternativa real y tangible, en un ambiente donde la moralidad es relativa y donde las personas buscan sentido en lugares oscuros. La vida de un cristiano fiel se convierte en una luz que ilumina el camino hacia Cristo. El llamado a cumplir la gran comisión también requiere dedicación a la oración. Como MacArthur explica, la oración no solo fortalece la relación del creyente con Dios, sino que es una herramienta poderosa para interceder por aquellos que aún no conocen la verdad. A través de la oración, el Espíritu Santo puede obrar en los corazones endurecidos y abrir puertas para que el Evangelio llegue a quienes más lo necesitan. Los cristianos son llamados a orar por sus comunidades, sus familias y por las naciones, pidiendo a Dios que prepare el terreno y que ablande los corazones para recibir su mensaje. Para MacArthur, cada creyente tiene un papel fundamental en esta misión. No se trata solo de los pastores o evangelistas, sino de cada cristiano comprometido que, con su vida y sus palabras, pueda ser un canal de la gracia de Dios. En el trabajo, en la familia y en las relaciones sociales, todos tienen la oportunidad de ser embajadores de Cristo, mostrando su amor y su verdad de maneras prácticas y auténticas. La gran comisión no se limita a lugares lejanos o a viajes misioneros. Comienza en el hogar y se extiende a cada aspecto de la vida cotidiana. La fidelidad al llamado de Jesús en tiempos de apostasía y de inversión de valores es quizás el mayor acto de resistencia espiritual. Mientras el mundo se aleja de los principios de Dios, los creyentes están llamados a mantenerse firmes, sin ceder a las presiones culturales ni adaptarse a los estándares del mundo. MacArthur enfatiza que la fidelidad no significa simplemente resistir, sino también ser proactivos en la expansión del reino de Dios. Los cristianos no están llamados solo a sobrevivir, sino a hacer brillar la luz de Cristo con audacia, compartiendo la esperanza del Evangelio con aquellos que están atrapados en la oscuridad. El capítulo final de este mensaje no es una conclusión de la misión, sino un recordatorio de que la obra continúa hasta el regreso de Cristo. MacArthur invita a los creyentes a evaluar su vida y su compromiso con la gran comisión, desafiándolos a no permitir que el temor o el desánimo les impidan cumplir su propósito en este mundo. Él destaca que cada acto de fidelidad, cada palabra compartida y cada oración elevada tienen un impacto eterno en el reino de Dios. Aunque la sociedad puede volverse cada vez más hostil hacia la fe, la misión de los cristianos permanece inmutable: ser testigos de Cristo y hacer discípulos. A medida que enfrentamos los desafíos de un mundo que rechaza a Dios, la gran comisión es una llamada a la acción y una invitación a vivir con propósito. Con esta misión, MacArthur nos recuerda que, a pesar de los tiempos oscuros, la verdad de Dios prevalecerá y su promesa de acompañarnos en esta labor nos asegura que no estamos solos. Entonces, al llegar al final de este video, quiero que lleves algo en el corazón. Estamos viviendo tiempos desafiantes, donde lo correcto y lo incorrecto a menudo parecen confusos. Pero nuestra misión es clara. Jesús nos llamó a ser luz en medio de toda esta oscuridad, a vivir con fe y valentía, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece alejarse de los valores de Dios. La verdad es que todos enfrentamos esta lucha: mantener el amor vivo, buscar la verdad y resistir las presiones del mundo. Y no estamos solos. Dios camina con nosotros, nos da fuerzas y nos llama a vivir una vida de fidelidad. Por eso, sigue firme, porque lo que haces, lo que crees, tiene un impacto eterno. Cada oración, cada gesto de amor, cada vez que te mantienes fiel a Dios, estás plantando una semilla. Dios ve y honra esa fidelidad y un día
todas esas pequeñas acciones florecerán de formas que ni siquiera podemos imaginar. Entonces, no pierdas esto de vista. Sé constante en la fe, en la comunión, en el amor. Porque aunque el mundo cambie, la palabra de Dios permanece firme y nos guía. Y espero que este video haya fortalecido tu corazón y tu propósito. Mantente alerta, porque los desafíos pueden ser grandes, pero la recompensa es aún mayor. Y recuerda, no estamos aquí solo para sobrevivir, sino para iluminar, compartir y llevar esperanza. Que este mensaje se quede contigo e inspire tu camino de aquí en adelante. Si este contenido te ha aportado algo especial, suscríbete al canal para no perderte nuestros próximos videos. Y cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te impactó, qué aprendiste hoy. Tu opinión es muy importante y puede inspirar a otros también. Vamos juntos a fortalecer esta comunidad de fe.